Buenos días, hermanos, amigos. Bienvenidos a esta transmisión. Como siempre, estamos contentos con tenerlos a todos ustedes. Normalmente hemos estado haciendo un estudio de lo que es el libro de Apocalipsis, básicamente, escatología, en nuestra serie Puesto los Ojos en Jesús. Pero hemos hecho un paréntesis ya por aniversario de la iglesia. Y hoy día también continúa el paréntesis porque hoy día es un día muy especial. Es el Día de las Madres y obviamente nosotros no pasamos por alto esto. Desde ya queremos saludar a cada una de las mamás que están en esta mañana con nosotros. Hermana, que Dios la bendiga grandemente. Quizás alguna dama que ahora nos está también sintonizando, quizás primera vez, pero queremos decirle que estamos muy contentos con tenerlos y también igual desearles pues muchísimas bendiciones y un feliz Día de la Madre. En verdad, en la Biblia encontramos muchísimas mujeres que nos dan enseñanzas muy hermosas de lo que es ser una madre o un padre, muchas veces también en el caso de los varones. Esta mañana vamos a centrarnos en un pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 1 hasta el 10. Vamos a esta mañana analizarlo y queremos aprender de ello. Vamos a leer la palabra de Dios, oraremos un momento y luego estaremos explicando y estaremos motivándonos unos a otros para que podamos tener valores que realmente puedan ayudarnos en nuestro hogar, ayudarnos en nuestra vida diaria también. La palabra de Dios, Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que le críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prolijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos a orar un momento. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Padre, porque tenemos el gozo, el privilegio de adorarte a ti, amado Dios, de abrir tu palabra ahora y pedirte tu bendición, Padre Santísimo, sobre tu palabra. Pero también esta mañana, Señor, quiero suplicar que bendigas a cada mamá que ahora mismo nos está sintonizando, Señor. Tú conoces a cada una, algunas hermanas de la iglesia, otras quizás que primera vez nos están conectando, pero clamamos por cada una, Señor, para que tus bendiciones sean abundantes sobre cada vida de ellas. Gracias, amado Dios, por este momento. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decíamos, hoy es un día en que nos tomamos el tiempo para honrar al único ser humano que se entrega sin ningún interés a sus hijos una y otra vez, y lo hace sin pedir nada a cambio. ¿Sabe? Si tu vida ha sido bendecida por el toque de una madre piadosa, entonces tienes el privilegio de haber disfrutado uno de los tesoros y bendiciones más grandes de este mundo. No todos tienen esa oportunidad, no todos tienen ese privilegio, en verdad. Pero los que han disfrutado de esto, de tener una madre piadosa, en verdad se irán de este mundo recordando lo que realmente valía esa persona que Dios puso en su camino. Dedicamos un día al año para honrar a las madres y la mayoría de ellas obviamente se lo merecen y realmente son maravillosas. Abraham Lincoln decía: ningún hombre es pobre si ha tenido una madre piadosa. Igual, el filósofo francés
Ernest Bersot, decía: muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón materno. Ahora, en este pasaje se nos presenta una mujer llamada Jocabed. Ella se destaca como una de las más grandes madres reveladas en las páginas de las Escrituras. Su amor desinteresado y su sacrificio hicieron posible el éxodo del pueblo de Israel de Egipto y literalmente cambió el curso de la historia. Esta mañana vamos a analizar la vida de esta gran madre. Obviamente el mensaje es para las mamás, pero involucra a todos nosotros, los papás, los hijos. Todos tenemos siempre lecciones que aprender de la vida de las personas y en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar enseñanzas que nos ayuden en nuestra vida diaria. Esta mañana el tema es Jocabed, retrato de una madre piadosa. Ese es nuestro tema. Jocabed, retrato de una madre piadosa. Vamos a ver sus antecedentes, sus credenciales de ella. Mira lo que dice el versículo 1 de este capítulo 2 que hemos leído. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Explicamos, miren, Jocabed era israelita, es decir, del pueblo escogido de Dios. También ella era miembro de la tribu de Leví. De esta tribu de Leví vendrían más tarde los sacerdotes y los que llevarían a cabo todos los deberes, tanto en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Esta es la tribu de Leví, que se dedicó exclusivamente al servicio de Dios. Y también nos dice que un varón de la familia de Leví tomó a ella por esposo, o sea, también el varón, el esposo, en este caso Amram, ese es el nombre del esposo, también era de la tribu de Leví. Y evidentemente, tanto Jocabed como Amram eran personas muy dedicadas y temerosas de Dios fundamentalmente. Y esto es muy importante, porque más adelante vamos a ver que ellos estaban dispuestos a desafiar la orden de Faraón y guardar los mandamientos de Dios, no importa lo que se les podría venir encima. Y aquí encontramos una primera enseñanza, ¿saben? Toda madre necesita tener una relación especial con el Señor. Podría parafrasear esto y decir que todo niño merece un hogar donde se practique valores y buenos modales. Creo que todo niño necesita un hogar donde el papá, la mamá sean ejemplos dignos de imitar. Y esto es lo que va a hacer diferencia en la vida de nuestros hijos. El tener buenos ejemplos del papá, de la mamá en el hogar. El tener padres piadosos en el hogar. Eso va a motivar a estos hijos para que sean más tarde buenos ciudadanos. Pero fundamentalmente que estos padres enseñen a sus hijos palabra de Dios, que enseñen el temor del Señor, así como lo hacían la madre y la abuela, por ejemplo, de Timoteo, que encontramos en el Nuevo Testamento. Lea conmigo 2 Timoteo 1:7, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, generaciones, desde la abuela, la madre, ahora Timoteo, todos con el temor al Señor, con la reverencia al Señor. Eso es lo que significa la palabra temor a Dios, no es miedo, es reverencia al Señor, respeto al Señor, honra al Señor. Desde la abuela se inculcaba en la casa de Timoteo esto. Y en verdad se requiere esto en cada hogar. Pero para esto obviamente se necesita que la persona entienda la verdad fundamental, que necesita tener a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Si recién nos estás escuchando esta mañana, quiero decirte algo. Más importante y necesario que cualquier otra cosa, tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Tú necesitas la salvación de tu alma. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú necesitas tener una relación especial con el Señor. Y esta mañana te invito a que recibas el mejor regalo que puedas tener en tu vida, el Señor Jesucristo en tu corazón. ¿Cómo se hace esto? Reconoce tu pecado y acepta a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesús, del Señor. Él es el único, la única verdad, el único camino para llegar al Padre. Mira lo que dice Hechos 4:12.
Dice, y en ningún otro hay salvación. Mira lo que está diciendo, En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta la importancia de que cada persona busque tener una relación especial con el Señor? Esto es muy importante. Pero volvamos con Jocabed. Miren, no solamente estamos viendo que ella venía de una familia, de una tribu que temían al Señor, sino también ella tenía valor. Esto es importante también. Mira lo que dice el verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, ¿por qué lo escondió 3 meses? ¿Por qué lo tenía escondido? Sencillamente porque el faraón, el rey de Egipto en ese momento, había ordenado la muerte de todo bebé del pueblo israelita que naciera varón. Todos los varoncitos que nacían estaban condenados a ser muertos. Ese era el decreto del faraón. Quiero que lo leamos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 15 hacia adelante. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Miren, ya el faraón había determinado matar a los varoncitos, a los bebés varoncitos que nacieran del pueblo israelita. Las parteras temían a Dios, obviamente no hicieron caso, y Faraón toma una decisión ya al margen de ellas. Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Aquí está el decreto de Faraón. El decreto era simplemente que todo bebé del pueblo israelita que naciera varón fuera echado al río para que muera. De manera que este era lo que estaba sucediendo en el momento político de ese tiempo en que estaba Jocabed y su familia. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y ahora sus bebés estaban siendo asesinados propiamente. Jocabed sencillamente se negó a ceder a un sistema impío que le podría haber costado la vida de su hijo. Ella se negó a ceder esto. Ahora póngase un momentito. Miren, no es fácil desobedecer las órdenes del gobierno de turno. No es fácil. Se necesita valor para obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jocabed y su esposo habían tomado la determinación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que Dios nos da a los padres valor de tomar partido por lo que es justo. El Señor siempre pone en el corazón que podamos tomar partido por lo que es justo. No es fácil, en verdad, pero Dios nos siga dando padres que no tengan miedo de defender lo que es correcto en estos días oscuros y pecaminosos que vivimos. Y todos sabemos esto. Hoy en día nuestros niños están expuestos a todo tipo de enseñanzas y desde temprano se les ha quitado a los padres la oportunidad de que ellos enseñen a sus hijos. Imagínense, antes los niños podían estar en la casa con sus padres hasta los 5 años, 6 años. Y en ese tiempo los padres podían enseñar a sus hijos valores, podían enseñar palabra de Dios, podían mostrarles el camino que es el Señor Jesucristo. Pero ahora el asunto ha cambiado y ustedes son testigos. Ahora los niños van desde los 3 añitos ya al nido, al jardín o lo que como se llame. Los padres tienen como menos tiempo para poder inculcar en sus hijos valores. Pero quiero que entienda cuán importante es la enseñanza en el hogar de los padres para sus hijos. Los niños están expuestos a todo tipo de enseñanzas inmorales en nuestra sociedad. Somos testigos de la currícula que están viniendo a los colegios desde temprano. La ideología de género está alrededor y se está queriendo imponer. El homosexualismo igual. En verdad, los valores se han perdido ya. Y muchas veces los padres piensan que los colegios, las escuelas van a enseñar a sus hijos estas cosas, pero no es así. La responsabilidad primaria de enseñar estas cosas a los niños son los padres. Las iglesias son un apoyo fuerte
con las escuelas dominicales se enseña valores a los niños, pero es muy poco tiempo. 1 hora a la semana o 2 horas a la semana no es suficiente. Es en el hogar. Es responsabilidad de los padres que tienen que enseñar a sus hijos desde temprano palabra de Dios. En verdad se necesitan padres que digan: no, yo quiero que mis hijos crezcan con enseñanza de la palabra de Dios, amando a Dios, temiendo al Señor. Así como decía Josué. Mira lo que hizo Josué capítulo 24, verso 15. Él se está dirigiendo al pueblo y está viendo cómo el pueblo se desbanda y hace lo que quiere, se olvida de Dios y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una decisión maravillosa. Y necesitamos gente valiente en estos tiempos. Necesitamos padres y madres que se pongan firmes para que puedan preservar a sus hijos, para que puedan equiparlos, porque tarde o temprano ellos van a salir, pero sus hijos deben estar equipados para que salgan a enfrentar el mundo. Qué difícil es. ¿Sabe? He notado últimamente que son los jóvenes los que muchas veces buscan al Señor. Que son jóvenes que tienen su corazón más dispuesto a buscar al Señor y las cosas de Dios que sus padres. Los padres muchas veces están ajenos a ello. Creo que es una bendición cuando los jóvenes viven para Dios, pero son los padres quienes debieran dar el ejemplo de valentía y piedad a los que vienen tras suyo. Una vez, un niño le preguntó a su padre, que era cristiano, le preguntó: ¿qué era ser cristiano? El padre se sentó con el hijo y tomó buen tiempo y le explicó con gran detalle exactamente lo que se suponía que era un cristiano. Cuando terminó, el padre sintió que había hecho un buen trabajo al describir a un cristiano y le había explicado a su hijo cómo es un cristiano. Sin embargo, sus ilusiones se hicieron añicos cuando su hijo le aseveró: papá, nunca he conocido a un cristiano. Se necesita valor para vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿sabe? ¿Qué más encontramos? Miren, vemos en Jocabed no solamente su coraje, su valentía, pero también vemos su fe, su confianza, su fe fundamentalmente en el Señor. Miren lo que dice el versículo 3 de este Éxodo que estamos leyendo, Éxodo capítulo 2. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cuando vemos a Jocabed, en verdad nos asombramos, porque Jocabed era una mujer motivada por una fuerte fe en la voluntad de un Dios soberano. Esto es precioso. Su fe era tan fuerte que fue nombrada, junto con su esposo, en el Salón de la Fama de la Fe de Dios. Lea conmigo, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 23. Este capítulo 11 de Hebreos está hablando de todos los hombres que tenían su fe fuerte en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le era un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, Jocabed necesitaba obviamente este tipo de fe para lograr lo que hizo, básicamente para preservar la vida de su hijo. Ella tuvo que tener esa fe, en primer lugar, para resistir al mundo. El mundo estaba pidiendo a gritos la muerte de su hijo. Pero esta madre se mantuvo firme frente a este ataque y colocó a su hijo por encima de la voluntad del mundo. Y así es como debe ser hoy. Y así es hoy el mundo también. ¿Sabe? El mundo exige que los padres entreguen a sus hijos y les permitan ser entrenados y enseñados en los caminos del mundo, en la filosofía del mundo, en los valores del mundo. Lastimosamente, los padres muchas veces les permiten simplemente. Pero nuestros hijos necesitan y merecen la oportunidad de conocer a Cristo como Salvador. ¿Sabe?
cuando esto sucede, quiero decirle que esto es muchísimo mejor que lo que el mundo ofrece. Necesitamos padres que enseñen a sus hijos los caminos de Dios y que los orienten adecuadamente, a fin de que puedan diferenciar lo que el mundo da. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 9. Esto es una orden de Dios para los padres. Capítulo 6, versículos 4 a 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero, miren, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo primero que debemos inculcar en nuestros hijos y en nosotros mismos también. Amar a Dios con todo nuestro ser, como dice aquí en el versículo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A partir del versículo 7 viene la orden de Dios para los padres. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se necesita fe para ir contra la corriente y crear a tus hijos para el Señor. Pero si tú haces esto, Dios te va a bendecir y va a bendecir a tus hijos también. ¿Ok? ¿Qué más? Miren, no solamente era fe para que puedan salvar a su hijo, sino también para que la vida de este niño realmente pueda pasar sobre Faraón. Miren lo que dice. El versículo 3, la segunda parte, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, imagínese un momentito, usted tiene su bebé, está siendo amenazado de muerte, y para salvarlo tienes que ponerlo en el río, y el río se lo va a llevar, sabe Dios a dónde. No es fácil, ¿no? Se necesita mucha fe para colocar al niño en el río, ¿no es cierto? Este era el mismo instrumento, el río era el mismo instrumento que se estaba usando para destruir a los otros bebés. Sin embargo, ahora este río está siendo usado para preservar la vida de Moisés. Y la idea es que esta madre tuvo fe para quitar las manos de su hijo, dejarlo ir y dejarlo a la voluntad de Dios, confiando en Dios, poniendo toda su fe en la soberanía y misericordia de Dios. Quiero que entienda algo. El río es el mundo, representa al mundo. La madre deja a su hijo en el mundo, pero lo equipa para que pueda sobrevivir en él. Ustedes ven el versículo, dice, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, equipa a su hijo para enfrentar al mundo. Se necesita fe para dejar que nuestros hijos puedan ir y enfrentar las cosas. Pero le digo algo, tarde o temprano ese día se acerca. Algunos padres piensan que sus hijos son para ellos y son de ellos para siempre. Y siempre están aferrados a ellos. Eso es un error, porque llegará un momento en que ese niño va a tener que salir de su hogar, va a tener que enfrentar el mundo, va a tener que comportarse ya como un adulto propiamente. Y si ese niño ha tenido una madre que ha orado, que está orando por él, si ha tenido un pasado lleno de la palabra de Dios, oye, puedes estar seguro que ese niño va a enfrentar tranquilamente el mundo y va a salir victorioso. Yo creo que el Señor, en su misericordia, permite esto cuando tú te aferras a Él. ¿Qué más? La soberanía de Dios es maravillosa. Quiero que vea que finalmente, a pesar del ambiente que había en repulsión a los niños, a los bebés varoncitos hebreos, todavía Dios en su soberanía permite que Moisés pueda ser criado por su propia mamá. Es increíble esto, miren. Jocabed tuvo fe para
para saber que ella iba a criar a su propio hijo. Mira lo que dice Éxodo, estamos en el capítulo 2, versos 9 y 10. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Quiero que entendamos un poquito. Miren, todos los bebés varoncitos que nacían del pueblo de los hebreos, del pueblo de Israel, estaban condenados a ser muertos. Sin embargo, Jocabed ha puesto a su hijo en el río se lo ha llevado, y la hija de Faraón mira esto, obviamente una de sus criadas, recoge al niño y lo quiere prolijar, lo quiere proteger. Ahora es la hija de Faraón, obviamente la protección que le podía brindar era pues segura. De manera que Dios en su soberanía permite todo esto. Quiero que capte esta situación, este cuadro hermoso. Paralelamente, la hermana de Moisés, Miriam, ha estado viendo qué pasaba con la arquilla que se llevaba al bebé. Y al ver que la hija de Faraón lo ha recogido, ella se acerca y le dice: ¿quieres que te llame una nodriza hebrea para que te cuide a tu hijo? Y la hija de Faraón le dice: sí, ve, tráeme. La hermana de Moisés, Miriam, se va donde Jocabed, la mamá de Moisés, y la trae a la hija de Faraón. Y es la mamá de Moisés la que lo cría a su hijo. En otras palabras, Dios en su soberanía le da la oportunidad a Jocabed para criar su propio hijo en un ambiente hostil, pero ahora protegido por la hija del Faraón. ¿Y qué sucede en ese tiempo? Jocabed tiene la oportunidad de enseñar a su hijo desde pequeñito palabra de Dios, el temor al Señor. Jocabed tiene la oportunidad de enseñar a su hijo valores, amor a su pueblo y tantas cosas que Jocabed enseña a su hijo. Por eso es que Moisés, una vez que ya es joven, él se da cuenta que pertenece al pueblo de Israel y se pone al servicio de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es muy, muy clara. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y confiar en la soberanía de Dios para que ese hijo no se pierda, para que ese hijo, tarde o temprano, esté en los caminos del Señor. Si tú desde pequeño has enseñado a tu hijo valores, palabra de Dios, y quizás ahora está un poco alejado o lo que fuera, si tú estás confiando en Dios, si tú has sembrado en su corazón a tu hijo esto, ten la seguridad de que un día tu hijo va a regresar a los caminos del Señor. Y lo va a hacer con fuerza. Proverbios capítulo 22, versículo 6, mira lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí está Jocabed, derramando también su amor, un amor genuino. Mira lo que dice en el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre a Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Miren, Jocabed se entregó a sí misma, se entregó para derramar su vida por su hijo. ¿No es esto todo lo que toda madre hace en el fondo? En verdad entregan sus vidas por sus hijos, y eso es precioso. Y los hijos deben dar honor a sus madres porque realmente lo merecen. La palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una responsabilidad de los hijos, dar honor a sus padres, a su madre. Ahora, quiero que note, Jocabed cría a su hijo hasta cierta edad. Después tiene que entregarlo a la hija de Faraón. Tiene que entregarlo para que allí ya pueda crecer, desarrollarse. ¿Sabe? No habrá sido nada fácil para Jocabed separarse de su hijo, pero ella lo hace porque sabe que está dentro de los planes de Dios. Y en un sentido espiritual esto es muy real, Miren, Dios, nuestro Padre Celestial, ha hecho
lo mismo por cada uno de nosotros. Dios dio a su propio Hijo amado para salvar al hombre pecador. Dios da a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvados realmente. Como alguien decía, Dios ha dado lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente porque te ama, simplemente porque nos ama. De manera que ella dio a su Hijo y lo dio para que Dios lo pueda usar, para que esté al servicio del Señor. Qué precioso es esto. Jocabed estaba criando a su hijo en el fondo para dárselo al Señor. Ella quizás no lo pensó, pero eso es exactamente lo que estaba haciendo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados en el Calvario, esa fue la mayor expresión de amor en el mundo. Nosotros debemos agradecer a Dios por lo que ha hecho. Jocabed dio a su hijo por Israel. Dios dio a su hijo por el mundo entero. Qué tremendo. Juan 3:16 es un versículo conocido, pero muy hermoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel se refiere a ti y a mí y a toda persona que quiera acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor murió por todos. Él murió por ti, Él murió por mí. Él dio su vida para que tú y yo podamos vivir. Y tan preciosos son los planes de Dios para las personas que muchas veces nosotros no lo apreciamos, o más bien no lo vemos, pero Dios lo tiene todo bajo control. Finalmente vemos la recompensa, ¿sabe? Vemos que Moisés, el hijo de Jocabed, se convirtió en un gran hombre de Dios, finalmente. Él era el único hombre a quien Dios escogió, a quien Dios había elegido para ser el libertador del pueblo de Dios, y el que estaba destinado a ser conocido como el gran legislador de Israel. ¿No es tremendo? Me imagino que Jocabed nunca se dio cuenta del potencial que tenía Moisés cuando era un bebé. Difícilmente pudo ver eso, pero toda su vida ya supo lo que Dios tenía planificado para él. Estaba dejando esto en las manos del Señor. Ahora bien, los padres, tú y yo, no sabemos lo que estamos criando, no sabemos el potencial de esos niños, no sabemos a qué cosa pueden ser más adelante, quizás siervos grandes del Señor. ¿Qué nos toca? Darles lo mejor que tengamos mientras los tengamos con nosotros. Mientras están con nosotros debemos convertirlos en hombres y mujeres temerosos de Dios, porque ellos son los siguientes hombres y mujeres que vivirán para la gloria del Señor, que sostendrán su iglesia, que seguirán pregonando la palabra del Señor. Estos son los futuros adultos, jóvenes, a quienes Dios puede usar para su gloria en el futuro. En verdad, nosotros necesitamos ser conscientes de esto. Y por eso debemos sembrar en ellos lo más valioso, palabras de Dios en su corazón. A menudo, muchos padres piensan que han tenido éxito cuando un hijo termina la universidad, o cuando ganan mucho dinero, o ya tienen una posición quizás prestigiosa. Sin embargo, quiero decir algo esta mañana. El verdadero éxito no se puede medir en una escala tan mundana. Cuando vemos a nuestros hijos viviendo para el Señor y con un amor genuino hacia el Señor, entonces realmente hemos tenido éxito. Alguien decía, prefiero criar a un niño que no quiera saber nada de los bienes o éxitos materiales en este mundo, pero que conozca a Jesús, que criar a un multimillonario que al morir se vaya al infierno. Esto es profundo, y muy importante que lo podamos entender. Este es Jocabed. Esta es la madre que tiene un corazón piadoso, realmente. Jocabed
permanece incluso después de todos estos años como un verdadero retrato de una madre piadosa. Me pregunto y pregunto, ¿cómo te catalogas tú? ¿Eres una madre? ¿Un padre piadoso? ¿O realmente has descuidado la parte espiritual en la enseñanza de tus hijos y te has enfocado en la parte material solamente? Yo creo que esta mañana tú puedes entender la importancia de las cosas de Dios en la vida de las personas. En tu vida en primer lugar y obviamente en la vida de tus hijos también. Esta mañana quizás necesitas reconocer que no has estado actuando como una madre piadosa, como un padre piadoso. Necesitas reconocer que tus hijos se te están escapando porque no has sembrado en ellos palabra de Dios. Esta mañana, si reconoces esto, pide perdón a Dios en primer lugar. Clama a Dios por tus hijos y empieza a sembrar en ellos palabra de Dios. Si están pequeños, con mayor razón. Si están adolescentes, con mayor fuerza dedícate a ellos. No permitas que el mundo arrebate tus hijos y que se pierdan en el camino. Esta mañana, que el Señor sea misericordioso para tocar corazones. Si hay alguna persona que no conoce a Dios, que no conoce al Señor como su Salvador, yo le invito en nombre de Cristo, realmente, acepta a Jesús. Él es el único que puede enrumbar tu vida y darte vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y amado hermano, amada hermana, que Dios pueda realmente hablar tu corazón y puedas enrumbar tu vida buscando ser una madre piadosa para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos este momento, Señor. Gracias por cada mamá. Tú conoces sus corazones, Padre Santo. Quizás muchas de ellas te conocen a ti y están criando sus hijos en el temor tuyo. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por ellas. Pero quizás otras han descuidado este asunto de la parte espiritual. Están dejando que el mundo enseñe a sus hijos antivalores realmente. Te pido, Padre Santo, que toques corazones para que puedan enrumbar sus vidas, para que puedan retomar las cosas tuyas. Pero también, Señor, te ruego quizás por algunas personas que no te conocen, Padre. Te suplico, Señor, que toques sus corazones, que permitas que ellos puedan entender el Evangelio, Padre Santo. Gracias te damos esta mañana, Señor. Bendícenos. Bendice, Señor, la congregación. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.